Perdón. Listo. ¿Me escuchan ahí, por favor? Ahora sí, lo escucha, doctor. Perfecto. Disculpen, ha habido problemas acá con la computadora. Buenas tardes, señores alumnos. Vamos a dar inicio a la clase que corresponde a valvulopatía mitral. Las valvulopatías, como hemos mencionado, uno hay que inferir que son como unas compuertas, como unas puertas, que se abre o se cierra. Si se abre mal, se denomina estenosis. Si se cierra mal, se denomina insuficiencia, como hemos mencionado anteriormente. Entonces, bajo este concepto, al igual que la anterior teoría que hemos visto, la valvulopatía aórtica y pulmonar, la cuestión mecánica es similar, tanto en la parte mitral como en la parte tricuspidia. Los dos son válvulas auriculoventriculares y la parte mecánica son similares. La diferencia solamente va a ser las comunicaciones que tienen, las conexiones. La parte de valvulopatía mitral se conecta hacia adelante con el ventrículo izquierdo y hacia atrás con la aurícula izquierda. Y esto tiene que ver con la parte ventricular izquierda en general, que es del sistema general. Cuando veamos la parte tricuspidia, va a corresponder al lado derecho, a la parte venosa. En este caso, la valvulopatía mitral es la parte que vamos a explicar. La parte de la estenosis valvular mitral, ¿qué significa esto? Acá tenemos para recordar la posición que están las válvulas, estas grandes, la válvula mitral normal, y cuando la válvula mitral está cerrada o está estrecha. Esta parte de estrechez, como está indicado en el diagrama, en el dibujo, es una estenosis valvular mitral, que es decir, no se abre bien, hay una estenosis, una estrechez, de tal manera que a la hora de la sístole, cuando la sangre baja de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, va a encontrar una resistencia hacia adelante, que no se ha abierto bien la válvula mitral, de tal manera que el flujo que va de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo va a encontrar una resistencia. Esa resistencia va a provocar un sonido que es el soplo mitral. La sangre tiene que ir de todas maneras de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo para que sea viable. Y acá va a producir el problema de sobrecarga de presión, porque la aurícula izquierda tiene que vencer esa resistencia que está adelante, que es la válvula mitral mal abierta, y para que vaya el flujo hacia abajo, hacia el ventrículo, tiene que influir una fuerza contráctil de la aurícula. Por lo tanto, acá hay una sobrecarga de presión. Yo ya les mencioné en la anterior clase cuáles son los conceptos que yo estoy infiriendo, que estoy insistiendo para que aprendan. Hay una sobrecarga de presión que hace de que la aurícula izquierda se hipertrofie y por lo tanto la cavidad va a disminuir. Hay una sobrecarga de presión. Esta sobrecarga de presión va a transmitirse hacia atrás. Es decir, las venas pulmonares que van a ir hacia la aurícula izquierda van a encontrar una resistencia porque hay una sobrecarga de presión. Por lo tanto, esta sobrecarga de presión se propaga hacia las venas pulmonares y esta a su vez hacia el endotelio pulmonar, provocando la separación del endotelio y provocando un trasvase de la sangre hacia el alveolo y provocando la congestión pulmonar. Cuando hay mayor severidad, esta congestión va a ser mayor, provocando al final un edema agudo pulmonar si es que no se trata a tiempo. Por lo tanto, hacia adelante, es decir, hacia abajo, el volumen de la sangre que pasa de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo a través de la válvula estenosada va a ser poco, de tal manera que yo voy a encontrar un ventrículo probablemente del mismo tamaño que el normal, porque no va a haber mayor sobrecarga de volumen, va a estar disminuido el ventrículo. Por lo tanto, en una silueta cardíaca, en una teleradiografía, lo que voy a encontrar es que probablemente el ventrículo
izquierdo no esté agrandado, porque el problema es auricular, es hacia atrás. Entonces, la estenosis mitral es un estrechamiento en el orificio valvular por problemas patológicos. Normalmente el área mitral es de 4 a 6 centímetros cuadrados, es lo normal. Cuando hay menos de 4, ya estamos hablando de estenosis valvular mitral y de acuerdo a la mala apertura, de acuerdo al área, podemos clasificar en leve, moderada, severa. Aquí tienen un área de 1 a 1.5 centímetros, es moderada, y menos de 1 centímetro es grave, severa. Hay algunos autores que varían un poco esta medida, pero va por ahí. Entonces, dentro de la definición es la obstrucción del flujo sanguíneo de la aurícula hacia el ventrículo a través de la mitad. ¿Cuáles son las causas? Congénitas, infecciosas, traumáticas. Ya les mencionaba que dentro de la infecciosa la fiebre reumática era la que siempre provocaba lesiones, sobre todo en los niños, y provocaba complicaciones en el transcurrir de la vida de estos pacientes. Ya cuando eran más adolescentes o adultos, ya se evidenciaba con mayor intensidad todas las complicaciones de esta patología. Actualmente ya son menos, gracias a Dios, porque hay un trabajo preventivo, ya se conoce la enfermedad y lo que existe más ahora es por cuestiones degenerativas o en casos congénitos, ¿no? Acá tenemos nuevamente un diagrama para ver cómo es la estenosis valvular mitral, valvas engrosadas, calcificadas, fusión de las comisuras que no dejan abrir la válvula, las cuerdas tendinosas también se acortan y se pueden fusionar. En pacientes sanos, la válvula tiene un área de 4 a 6 centímetros cuando están abiertas. Cuando es estenosis mitral moderada, tienen acá menos de 2 centímetros y grave menos de 1 centímetro. Esta es otra forma de catalogar en base a las medidas. Pero lo que ustedes tienen que siempre entender que acá, en este tipo de lesión de estenosis, hay sobrecarga de presión. Entonces, acá tenemos una estenosis, otra clasificación con una estenosis mitral aislada, una estenosis mitral con ritmo sinusal o una estenosis mitral apretada, que muchas veces cuando esta sobrecarga de presión es mayor, puede romper la arquitectura auricular, provocando arritmias, provocando flúter auricular, provocando fibrilación auricular. Y estas son complicaciones que al final pueden provocar presencia de trombos y coágulos que complica más este cuadro cuando hay mucha sobrecarga de presión auricular y la arquitectura auricular se complica, se altera. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos? Si dijimos que hay una sobrecarga de presión a nivel auricular y esta se transmite hacia las venas pulmonares y esta se transmite hacia el endotelio y hay congestión, entonces vamos a ver grado de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia ventricular izquierda, provocando todo lo que ustedes ya saben y hemos recordado antes, la disnea a diferentes grados, la fatiga, dolor torácico, puede haber embolia sistémica, puede haber infecciones, ya cuando hay una patología, hay un tejido enfermo, acuérdense que siempre por la sangre pasan bacterias, lo que pasa es que nuestra inmunidad, nuestra resistencia hace de que no nos enfermemos, pero si existe un tejido anómalo, un tejido aberrante, un tejido con menos reacción inmunológica, entonces va a ser susceptible a una infección y puede dar las famosas endocarditis infecciosa, bacteriana, etcétera, etcétera. Puede haber complicación en la parte de disfonía, palpitaciones, hemoptisis, por la congestión, por el extravase de la sangre a nivel de alveolo pulmonar. Siempre hacer el examen adecuado, la inspección y palpación. Se puede palpar el choque de punta del ventrículo derecho sobre el reborde esternal. A la auscultación puede haber los ruidos, el primer ruido, segundo ruido,
y el soplo diastólico que se puede presentar en el caso de la estenosis valvular mitral. Retraso. Un ratito, perdón. Perdón, que mi perrito está peleando. Ya un ratito. Disculpen. Entonces, acá en la auscultación, lo más clásico es el soplo cardíaco. Ojo, presten atención. ¿Qué cosa acá hay? Chasquido de apertura. Chasquido de apertura que es un ruido anormal, un ruido patológico, que me está hablando de una estenosis valvular mitral. ¿De acuerdo? Chasquido de apertura. Después puede haber cambios en primer, segundo ruido, pero lo más importante es chasquido de apertura y un soplo en rodamiento cuando es estenosis valvular mitral. ¿Dónde voy a encontrar? En el foco mitral. ¿Dónde es el foco mitral? En el quinto espacio paraesternal izquierdo, línea medio clavicular. Entonces tienen que recordar los focos de ocultación. Entonces, acá tienen algunas características como el aumento del primer ruido. Puede haber un componente pulmonar del segundo ruido. Todo esto son características que va a depender mucho de la severidad del caso. Acá uno pone todo lo que puede encontrar, pero a veces, de acuerdo al paciente, no puede encontrar todo. Puede encontrar una de ellas, de acuerdo a la severidad, como le digo. Y el chasquido de apertura, que ya le estoy mencionando, que es característico, sí, del soplo diastólico en la estenosis valvular mitral. Soplo de Graham-Still, que es una insuficiencia tricuspidia y pulmonar por compromiso de la circulación hacia atrás del ventrículo izquierdo hacia el otro lado y pueden provocar este tipo de soplo, que ahora es más difícil de encontrar porque ahora ya se suele hacer rápido una ecocardiografía para determinar la severidad. Antes, que no había la tecnología como el ecocardiograma o el ecocardiógrafo, todo era auscultación y ciertos detalles dentro de lo que era la fonocardiografía y en el trastorno hemodinámico. Presencia de un tercer ruido y de insuficiencia valvular mitral. Aquí está el foco de la mitral donde yo puedo auscultar el soplo diastólico y el chasquido de apertura, si es que llego a identificarlo. Siempre es hacia abajo. Fíjense la zona de irradiación. Estoy en el foco mitral, pero como va de la aurícula hacia el ventrículo, el soplo se irradia hacia donde va el flujo. Entonces hacia abajo, esa zona es la zona de irradiación. Y es importante identificar en qué fase se da. Estamos hablando de chasquido de apertura, se está dando una fase diastólica. Entonces, dentro del ciclo cardíaco, como ustedes pueden ver en la imagen en el cuadrante medio, ahí están los ruidos cardíacos y ven ustedes esas vibraciones donde está el chasquido de apertura y el soplo que se da en la estenosis valvular mitral en la fase diastólica. Ahí ven, ahí tienen para identificar. Por eso es que es importante que ustedes practiquen con su estetoscopio, ustedes mismos, e identificar el primer ruido y segundo ruido. Identificar los espacios del primero al segundo ruido, que es la parte sistólica, y del segundo al primer ruido del siguiente ciclo, que es la fase diastólica. Generalmente la mayor parte se da en la fase diastólica, y ahí tienen dibujado en esquemas este soplo y este chasquido de apertura. Fíjense la teleradiografía. El arco pulmonar, acá el arco pulmonar que está en el lado derecho de su pantalla, ese es el arco de la pulmonar. Ese es el arco también de la aurícula izquierda. Entonces acá está incrementado un poco el arco, pero lo más característico aquí es que vean el ventrículo izquierdo, que es la punta que está al lado derecho de su pantalla, no está muy grande. ¿Por qué? Porque la estenosis valvular mitral hace de que el volumen
disminuya hacia el ventrículo izquierdo, porque hay una estenosis, la puerta está muy cerrada y el volumen que pasa hacia el ventrículo izquierdo va a ser un poco disminuida o su normal, por lo tanto no va a haber problemas de agrandamiento en el ventrículo izquierdo. El problema va a ser arriba en la aurícula, donde se está viendo. Si ustedes ven en la cara lateral, fíjense por favor, se manda una sustancia de contraste varitada por el esófago y esto que está en forma casi pegado hacia el corazón, se dibuja eso que ustedes ven del corazón como una bola ahí, como una curva metida. Esa es la aurícula izquierda agrandada. Normalmente debería verse rectificada, que baje derecho, ¿no? Derecho, recto, pero acá se ve este abombamiento, esa curva. Y esa curva me está hablando de que la cámara izquierda de la aurícula ha crecido. Entonces, con esto, antes se podía determinar, se podía confirmar. ¿Sirve la teleradiografía? Sí sirve. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque cuando ustedes vayan al Serum, no pueden tener ecocardiografía, pero si de repente tienen una teleradiografía, pueden tomar un póstero anterior, como está en la primera diapositiva, y al que está al costado derecho, una lateral izquierda, y pueden confirmar este agrandamiento de la aurícula izquierda. Lógicamente, haciendo sumatoria con los signos y síntomas que tiene el paciente con la auscultación del paciente. Un solo procedimiento no me va a dar diagnóstico. Entonces, el examen físico es importante. Hay una facies mitral. Antes, los pacientes que estaban avanzados tenían una facie de una coloración rojiza, media morada, más o menos como si pensáramos en nuestras conciudadanos, a que nosotros llamamos nuestros paisanitos de la sierra, que están quemaditos y se le pone el pómulo así medio violáceo, más o menos así era, medio rojizo violáceo, en ellos se queman más por el frío, pero más o menos era esa facies que tenían estos pacientes en el problema de estenosis valvular mitral y más o menos uno sacaba. Pero ahora ya felizmente no se ve estos casos. ¿Por qué? Porque ya está más controlado, ¿no? El pulso es normal o débil y se reduce el volumen sistólico. ¿Por qué? Porque ya le dije, el volumen de sangre que baja hacia el ventrículo izquierdo está disminuido o es un volumen normal, pero el volumen que puede ser en una estenosis valvular mitral severa, el volumen va a ser menor, por lo tanto el ventrículo izquierdo va a botar volumen hacia adelante con menor volumen, va a estar disminuido y de repente la presión o el pulso puede estar disminuido, ¿no? El soplo diastólico grave, rodamiento, retumbo en ápex, el chasquido de apertura. Estos sonidos, estos ruidos siempre se miden. Lo que pasa es que ahora ya no estamos acostumbrados porque vamos de frente a los procedimientos como la ecocardiografía, pero antes se medía y se dice que de 0.06 a 0.12 después del segundo ruido aparece el chasquido de apertura. Si este chasquido de apertura es menor a 0.6, es decir, se acerca al segundo ruido, me habla de severidad del caso. Así se mencionaba antes. Cuando este chasquido de apertura ya no es 0.06, sino es menos, es decir, está más cerca al segundo ruido, hablaban de severidad. Cuando las válvulas están muy calcificadas, entonces puede perderse este ruido, este sonido ya no puede ser audible. Entonces, aquí tienen la definición de un chasquido de apertura y cuándo es más severa. ¿Qué pruebas yo tengo en la estenosis valvular mitral? Un electrocardiograma, que es lo básico, una teleradiografía, que es también básica, que ahora ya se salta eso porque se va de frente a la ecocardiografía Doppler, y la ecocardiografía Doppler es transtorácica y si no hay muchos datos se va a la transesofágica, que es como si estuviésemos haciendo una endoscopía gástrica, pero esto
no va hacia el estómago, sino se queda a la parte media de la altura, por decir, del esófago, donde está cercano al corazón y toma mejores imágenes más cercanas y define mejor lo que no se puede ver con el transtorácico. Cuando no se puede con esto, entonces se puede ir a la resonancia magnética o a la tomografía computarizada. Y si no se puede hacer esto, se va al cateterismo cardíaco, que era lo que se tenía antes como para hacer diagnóstico, precisión y para definir si este paciente se quedaba con tratamiento médico o por su severidad iba a cirugía. El electrocardiograma, entonces, si yo estoy hablando que hay una sobrecarga de presión que va a influir en la aurícula, entonces puedo ver en un electrocardiograma crecimiento de la aurícula como está señalado. Lógicamente, este ejemplo que tengo acá en el electrocardiograma no es el muy clásico porque la aurícula izquierda, cuando se trata de la válvula mitral, se ensancha más, es más ancho. Cuando es pulmonar es más o menos como si fuese esto. Pero la idea es que ustedes van a encontrar una onda P agrandada y puede haber una morfología como si fuese un domo, una M grande, ¿no? Y pueden tener una idea. La electrocardiografía es para ayudar. Muchas veces la electrocardiografía puede ser normal y eso no quiere decir que no haya crecimiento auricular. Ya hay muchos motivos para entender por qué es. Lo que quiero que nuevamente vean es la teleradiografía cómo está. Vean el arco medio, que está un poco agrandado, pero el ventrículo no está agrandado cuando es una estenosis valvular mitral pura. Entonces, esta es una característica que vamos a encontrar después con diferencia cuando veamos insuficiencia valvular mitral. ¿Cuál es la evolución natural de esto? Siempre que hay una patología, ya no se puede curar. Lo único que se puede hacer es aliviar, apaciguar, cambiar, pero ya la naturaleza de la patología va a tener una dinámica, va a seguir avanzando. Lo único que vamos a hacer es detener esa velocidad del avance. La edad juega en contra y esto va a hacer de que estas enfermedades evolucionen, pero más lentamente cuando nosotros apoyamos con la tecnología, con los fármacos. Entonces, alrededor de un 50% aparece con el tiempo de fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque la arquitectura de la aurícula se va deformando, se va alterando, ¿no? Pueden aparecer tromboembolias, que es lo peor que pueda suceder en este paciente y puede complicar y morir más por la complicación que por la misma enfermedad. Cuando ya con medicamentos no se puede mejorar, entonces el reemplazo valvular es el tratamiento adecuado. El tratamiento médico, es decir, no farmacológico, es siempre restringir sodio, restringir líquidos. Todos aquellos pacientes que tienen implicancia de insuficiencia cardíaca, uno de los tratamientos a exigir es que disminuyan la sal y disminuyan los líquidos. No es que dejen de tomar líquidos, sino la cantidad que normalmente tomaban lo tiene que disminuir. Y ahí se maneja hidratación, se maneja cantidad de líquido que puede ser entre 800, 1000, 1200 centímetros cúbicos diarios repartidos. Ya de acuerdo al paciente se determina la cantidad de líquidos. Y lógicamente evitar sobreesfuerzo porque la carga de esfuerzo sobre el corazón hace de que se agote más. En el caso de tratamiento farmacológico, en el caso de fibrilación, se usa digitálicos, beta bloqueadores, se utiliza amiodarona, existen varios medicamentos a la mano. Siempre con cuidado, siempre también que el paciente responda adecuadamente. Cada paciente es diferente. Entonces, para el tipo de arritmias que yo tengo, hay algunas medicinas adecuadas, pero el 100% no todos son a veces eficaces. Como hablamos que había un riesgo de coagulación, entonces tenemos que utilizar medicamentos anticoagulantes como son la warfarina, ¿no? La warfarina, donde existen trombos en la aurícula para evitar casualmente esta presencia mayor de coágulos y evitar
la trombosis de otros órganos o el embolismo de otros órganos, ¿no? ¿Puede recurrirse a la cardioversión eléctrica para restituir el ritmo sinusal? Sí, cuando la fibrilación auricular está en su inicio, se puede hacer una cardioversión para corregir esta arritmia y retornar a su ritmo sinusal. Pero cuando ya está avanzado, cuando hay mucho rompimiento de la estructura arquitectónica de la aurícula izquierda, ya no revierte fácilmente y ya no hay que insistir en eso. Lo que hay que insistir es en el control de la frecuencia ventricular, que es al final lo que nos interesa. La fibrilación auricular por sí puede llevar a un aumento de la frecuencia ventricular. Entonces tenemos que regular la frecuencia ventricular porque sí nos interesa esa frecuencia, porque va a determinar la presión arterial y el buen volumen sistólico de acuerdo a la frecuencia. Si hay una frecuencia muy rápida, el volumen sistólico es muy poco. Si yo tengo que regular la frecuencia cardíaca adecuada, entonces el volumen sistólico va a ser también adecuado y voy a tener una mejor irrigación hacia los órganos vitales. Entonces, puedo tener como alternativa dentro del tratamiento una valvuloplastía. Yo puedo meter un catéter hacia el orificio de la válvula y un catéter con un balón que se insufla para que rompa esta comisuras donde están fusionadas. Entonces, eso se denomina valvuloplastía mitral. Meto un catéter con un balón que no está inflado y coloco a ese nivel del anillo valvular y lo insuflo de tal manera que en el orificio que ha entrado lo va a romper y lógicamente con los anticoagulantes voy a hacer de que eso no vuelva a trombosarse. Pero este es un paliativo, porque la mayoría de pacientes en 1 año, 2 años probablemente se restenosa. Entonces, pero hice un tratamiento para aliviar mientras preparo a este paciente para que se haga probablemente un reemplazo valvular ya mecánico o con células de animales o de humanos, ¿no? Tratamiento quirúrgico, ya, si la valvuloplastía no se da, entonces la válvula mecánica o bioprotésica, ¿no? De acuerdo. Hay válvulas que ya sueltan, liberan anticoagulante, entonces ya no necesita darse más anticoagulante. Hay válvulas mecánicas que sí necesitan anticoagulantes y entonces, además de poner esta prótesis, necesitan medicamentos. Acá tienen una forma como con un catéter, fíjense, tengo que hacer una perforación a nivel septal y este catéter va hacia el anillo o hacia la válvula estenosada y fíjense donde dice B cómo está colocándose este catéter con el balón que está desinflado. Una vez que está en la zona adecuada, insuflo el balón. Fíjense, ahí está, insuflado en la figura D, está insuflada y rompe las comisuras que están a los costados de la válvula y la abre, de tal manera que toda esa presión de auricular va a disminuir. Como les digo, no está curando, está siendo paliativo en ese momento para que deje de tener insuficiencia, etcétera, etcétera. Mientras se va viendo la posibilidad de reemplazo valvular. Muy bien, hasta ahí la estenosis valvular mitral. La insuficiencia valvular mitral, fíjense acá en el diagrama, es la regurgitación de la sangre hacia la aurícula. Por lo tanto, esta patología de la insuficiencia valvular mitral se está dando en la fase sistólica. En la fase sistólica, donde debe estar cerradas las válvulas, están mal cerradas. Y al estar mal cerradas, se provoca una fuga de sangre hacia la aurícula. Por lo tanto, está llenando de sangre la aurícula. Eso se llama regurgitación, insuficiencia valvular mitral.
Por lo tanto, la aurícula izquierda se está llenando de dos maneras. Una, por la sangre que llega de las venas pulmonares y otra por la regurgitación que está sucediendo en esta patología. Está regurgitando sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula. Por lo tanto, voy a tener sobrecarga de volumen. Acá no hay sobrecarga de presión, hay sobrecarga de volumen. Pero esta sobrecarga de volumen, ¿qué me va a hacer? Va a alterar la arquitectura de la aurícula, por lo tanto va a dilatarla y va a dilatar a expensas de su pared, va a adelgazarla. Por lo tanto, fíjense ustedes, vayan comparando con la anterior alteración mitral. Esto acá hay una sobrecarga de volumen, mientras que en la anterior era una sobrecarga de presión. En la anterior había una hipertrofia auricular. Acá hay una dilatación auricular. Esta sobrecarga de presión va a ser transmitida también hacia las venas pulmonares. Se va a sobrecargar de presión y esta transmite hacia el endotelio pulmonar, donde se para el endotelio y también hay trasvase de sangre hacia el alveolo, provocando congestión pulmonar. Es decir, la misma circunstancia, la misma fisiopatología, el mismo trastorno hemodinámico se está produciendo a nivel pulmonar, por lo que va a congestionar. Por lo tanto, de acuerdo a la severidad, de acuerdo al tiempo, va a provocarse congestión pulmonar en los diferentes grados. Disnea, grandes esfuerzos, medianos, en reposo, trepomnea, ortopnea, disnea, de acuerdo a cómo está, y puede llegar al edema agudo pulmonar si no se trata bien a este paciente o este paciente ha sido abandonado y nunca fue visto. Entonces, tenemos todos los pasos que puede provocar, pero en este caso es por insuficiencia valvular mitral por sobrecarga de volumen. Pero acá hay otro punto importante que tienen que entender. Acá hay sobrecarga de volumen. Acá estamos hablando que hay problema de insuficiencia. Cuando se abre la válvula mitral, en este caso, se abre bien. La sobrecarga de volumen que está en la aurícula izquierda cae al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, va a caer un volumen mayor que el normalmente se tenía en el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, va a sobrecargar, en cada ciclo cardíaco va a sobrecargar de volumen a nivel ventricular izquierdo. ¿Y qué va a hacer el ventrículo izquierdo? Va a crecer, porque va a sobrecargarse de volumen. Y al sobrecargarse de volumen, va a ser a expensas de la pared, va a dilatarla. Por lo tanto, vamos a tener acá un incremento de la aurícula, del arco izquierdo de la radiografía, pero también vamos a tener un crecimiento de la parte inferior cardíaca. Por lo tanto, va a haber un globo, va a entrar un globo, va a crearse como un globo, a diferencia del anterior. Y ojo acá, esto es probablemente similar a lo que puede haber estado sucediendo en el paciente que ustedes van a discutir el sábado. Si han leído la historia clínica y ven la radiografía, ustedes van a encontrar un corazón grande, que puede ser por un problema mitral, que puede haber doble lesión mitral, pero tiene que haber insuficiencia para que debe ser como un globo. En el caso de la historia clínica que ustedes tienen, también puede haber ese globo cuando hay caso de insuficiencia valvular aórtica, pero hay que colegir, hay que correlacionar si es que hay soplo aórtico o no. Pero en este caso, en la historia clínica mencionan que hay un soplo mitral inicialmente. Entonces puede ser y puede ir correlacionado con la placa radiográfica que están presentando. En esta clase yo les estoy mencionando cómo es la fisiopatología y cómo va cambiando las estructuras para que ustedes correlacionen con los otros procedimientos como el caso de la teleradiografía. Lógicamente, la ecocardiografía, que es el gol estándar, me va a determinar con mayor precisión todos estos cambios que estamos mencionando. Entonces, acá está la definición, flujo de sangre del ventrículo hacia la aurícula izquierda, acá tienen las causas, válvula perforada, rotura de cuerdas tendíneas,
cuando es caso agudo, y en caso crónico, prolapso de la válvula mitral, cardiopatía reumática, y hay que siempre tener en cuenta el lado infeccioso. Hay patologías concomitantes, la lupus eritematoso sistémico, por cuestiones de inmunidad, también puede alterar algunas válvulas, y acá tienen algunas que pueden ser congénitas. Acá vean, este es un diagrama para que vean cómo está el ventrículo izquierdo y la válvula mitral normal, y cuando hay, acá ustedes ven al lado derecho de su pantalla, como a la hora de cierre hay una salida del flujo hacia arriba. Si ustedes se fijan, la válvula mitral, que son dos, ven a la derecha y ven a la izquierda, el de la izquierda está aumentada como una cúpula, está fuera de la línea de cierre auricular, auriculoventricular. Esto que está hacia arriba está prolapsado. Este es un prolapso de válvula mitral. Y este prolapso, que es una enfermedad, una alteración congénita, este prolapso hace de que no se cierre bien y hay fuga de sangre a la hora de la sístole. Está fugando hacia arriba y esta es una de las causas de insuficiencia valvular mitral, sobrecargando la aurícula y lógicamente hacia atrás, sobrecargando las venas pulmonares y el endotelio y todo el cortejo sintomático de la insuficiencia cardíaca. Acá tienen algunas definiciones de insuficiencia mitral aguda, insuficiencia mitral crónica. Aguda puede ser un infarto de miocardio que sea el causante, como vimos en el seminario de la mañana, cuando hay necrosis del músculo papilar, ruptura de cuerdas tendinales y por lo tanto provocar una lesión a nivel de válvula mitral y provocar la insuficiencia aguda. Y lógicamente, cuando es agudo, el caso es muy serio, muy crítico, que puede llevar a la mortalidad en el paciente. Mientras que el crónico es gradual y puede todavía el paciente tolerar los cambios, ¿no es cierto? Ya tenemos las reumáticas, la miocardiopatía, la calcificación anular. Acá tienen algunas etiologías como el prolapso, la cardiopatía reumática, cardiopatía isquémica. Y tienen todo para estudiar. Hay insuficiencia mitral orgánica degenerativa, insuficiencia mitral isquémica, es de acuerdo a cuál es la etiología de la lesión. La insuficiencia mitral, hay reflujo del ventrículo hacia la aurícula durante la expulsión, ¿no? Y este vaciamiento es más completo del ventrículo, el volumen del ventrículo a medida que se hace progresiva la insuficiencia mitral. El reflujo depende entonces de la presión sistólica del ventrículo izquierdo y del tamaño de orificio del reflujo. Es lógico, ¿no? Si está la lesión mínima, el reflujo va a ser mínimo. Si hay una lesión mayor, orificio mayor, el reflujo hacia la aurícula izquierda va a ser mayor. Y la sintomatología, las complicaciones también va a ser mayor. Entonces, ¿qué tenemos? Disnea progresiva de insuficiencia cardíaca. No vamos a repetir. Soplo sistólico que se da en la fase sistólica en el foco mitral y es en chorro, es más agudo. Yo les mencionaba que los soplos sistólicos son más agudos, de timbre agudo, mientras que los soplos diastólicos son más de tipo grave, más rudo. Hay un impulso ventricular hiperactivo porque hay crecimiento ventricular en este caso. Puede haber palidez, puede haber fatiga por la congestión pulmonar. En la auscultación, entonces, tenemos un soplo en la parte sistólica que generalmente tiene una irradiación hacia la axila. El que escucha en el foco mitral, ese mismo sonido puede escuchar si uno coloca el estetoscopio, el diafragma, en la parte axilar y va a escuchar lo mismo porque hacia ese lado está yendo el flujo anómalo, que es de insuficiencia, que es de regurgitación. ¿Qué prueba diagnóstica tenemos? Lo mismo que hemos visto en las anteriores casos. El electrocardiograma,
teleradiografía de corazón y grandes vasos, ecocardiografía Doppler, la angiografía con radionúcleos, cateterismo cardíaco, la tomografía, la resonancia magnética. Esta es una valvulopatía mitral, pero este es para hacer ver nuevamente que hay crecimiento del aurículo en el electrocardiograma. Este no es un mejor ejemplo, lo único que estoy haciendo ver es que midan ustedes en su electrocardiograma y van a ver la alteración, agrandamiento de la aurícula, sobrepasa sus valores. Esta teleradiografía no es la ideal, pero solamente la he puesto para que vean la congestión pulmonar. Esta teleradiografía es de la estenosis valvular mitral, no es de insuficiencia, porque fíjense en la silueta cardíaca y el índice cardiotorácico, no está muy alterado, ¿no es cierto? Así se ve en la estenosis valvular, pero en la insuficiencia vamos a ver diferente, algún agrandamiento. Con la ecocardiografía yo voy a tener mejor imagen, medidas del área valvular, voy a ver cómo refluye. Más o menos para que ustedes puedan tener una idea. Esto es en 4 cámaras. Aquí tienen el lado izquierdo, el lado derecho, abajo, el lado izquierdo y el lado derecho de la cámara. Donde ustedes ven ese mosaico de colores, ese es el reflujo hacia la aurícula. Este mosaico está en la aurícula izquierda. Y acá la válvula, si ustedes ven la línea que ven en blanco, es la válvula mitral cerrada. Pero está mal cerrada porque hay fuga por ese medio, por ese punto, y al fugar, como es tan rápido la velocidad, comienza a tener turbulencia y provoca ese color. Por eso es que se denomina ecocardiografía Doppler color. Con el color uno va precisando dónde está el área donde está regurgitando. Y es ese punto, y esto que están viendo como un mosaico es medible. Pueden medir ahí, pero pueden medir también la velocidad de la sangre que pasa del ventrículo izquierdo hacia la aurícula. Y esa medición tiene un valor que es calculada en el aparato ecocardiográfico que ya maneja un logaritmo que permite sacar el análisis y sacar el área que corresponde a la válvula mitral. Esta es la radiografía típica de la insuficiencia valvular mitral. Fíjense cómo es el índice cardiotorácico incrementado, ahí ven la congestión pulmonar y fíjense la punta del corazón, es grande. Y si ustedes se fijan, va a ser similar a la radiografía que le están presentando en la historia clínica del sábado. Y puedo colegir que puede tratarse de una insuficiencia valvular mitral porque me han estado dando datos que corresponde a la valvulopatía mitral. Hay un soplo por ahí. No me está hablando de un soplo a nivel aórtico, porque el aórtico también puede darme. En este caso estoy pensando en una valvulopatía mitral. Hay congestión pulmonar, ahí están las líneas B de Curley, que me hablan del grado de congestión pulmonar. Este caso es de mayor cuantía porque está tomando casi 2/3 de los campos pulmonares. Si hay ya un poquito, este paciente ya está entrando a edema agudo pulmonar. Fíjense que acá se está asfixiando porque está congestivo, ya no hay la hematosis, por lo tanto le está faltando aire a este paciente. El catéter Swan-Ganz es un catéter que ustedes en algún momento dentro de la charla de seminario han hablado. Esto sirve para medir las presiones, sobre todo las presiones pulmonares. ¿Por qué? Porque estos pacientes críticos hay que ya dar fluidos, pero no debemos sobrecargar. Y para determinar bien eso hay que medir presión arterial pulmonar, que se llama presión cuña, hay que medir la presión venosa central y hay que medir la presión arterial media.
para saber cuánto está la presión, cuánto de volumen estamos metiendo, cuánto de orina, flujo urinario que hay que medir, cuánto está saliendo, y de tal manera que ya tengo que trabajar con más detalle, con más precisión. Y esto es un catéter súper de ayuda, que ya es de especialidad, que ya utilizan lo de trauma shock, de unidades críticas, para manejar mejor al paciente que está con una insuficiencia cardíaca, que puede ser por un infarto de miocardio, por una ruptura de velo o de válvula mitral aguda, y donde se necesita rápidamente controlar la hemodinámica del paciente. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial en un cuadro agudo? El infarto de miocardio, como vimos en la mañana, como una complicación. La insuficiencia aórtica aguda, la embolia pulmonar, cardiomiopatía restrictiva. En los cuadros crónicos, con una estenosis valvular aórtica, con una cardiomiopatía obstructiva hipertrófica, con una insuficiente articupía. Son diagnósticos diferenciales. ¿Qué tratamiento? No farmacológico, régimen higiénico dietético, siempre disminuir el volumen, la sal, porque la sal es un elemento que retiene líquido. Casos agudos, dar diuréticos, oxígeno, reducción. Acá yo estoy poniendo algunos medicamentos, pero ahora hay diferentes medicamentos de acuerdo a la severidad, de acuerdo al momento que yo necesito corregir. La contrapulsación con globo intraórtico, que es uno de los dispositivos que hemos visto en caso de insuficiencia cardíaca, que vamos a ver en shock cardiogénico, y presten atención que estos ya son procedimientos o dispositivos cuando el paciente es muy crítico, ya me está hablando de la severidad del caso y que con medicamentos no se está controlando. Acá hay que utilizar los inotrópicos, ¿no? Y antibióticos cuando tratamos de evitar alguna infección sobreagregada. Entramos al tratamiento quirúrgico cuando lo anterior no es posible controlar, ¿no es cierto? Entonces existe la valvuloplastía, es decir, acá hay más bien una falta de cierre. Entonces acá podemos hacer que el anillo valvular cerremos un poquito más para que las válvulas, los velos, se junten. O en todo caso, cuando ya no se puede hacer, se reemplaza la válvula. El tratamiento farmacológico en casos crónicos, en caso de fibrilación, cardioversión, la anticoagulación, si es que vemos que ya hay arritmias. De todas maneras, cuando hay una valvulopatía, precisar si es que ya necesitamos anticoagular o no al paciente. En los casos que haya infecciones como la cardiopatía reumática, el tratamiento óptimo es la penicilina G benzatínica de 1.200.000 unidades una vez mensual, y tratar de corroborar de que esté bien eliminado. El tratamiento quirúrgico, entonces, cuando a pesar de todo lo anterior se sigue deteriorando o está la sintomatología incrementándose, ¿no? Valvuloplastía y reemplazo valvular. Acá tienen más o menos cómo se coloca una válvula. Ya se abre el corazón. Acá ya hay que abrir el corazón y se saca el anillo o la válvula alterada y se coloca esto que ustedes ven en el punto C abajo, donde la válvula se está introduciendo, cosiendo en círculo, pasando los hilos por arriba y después se desplaza hacia abajo. Y acá tienen en el diagrama al lado derecho cómo ya está implantado la válvula en el anillo valvular mitral. Estas operaciones demoran 5, 6 horas, 7 horas, si no se complican. Tiene que ser por expertos, porque puede haber complicaciones. Colocar bien el anillo, tiene que estar en una posición fija, adecuada, porque como trabaja con presiones, puede la presión dañar la misma válvula y romperse o ser alterada en un corto tiempo. Acá, en la actualidad, se está tratando de evitar esa cirugía, de abrir el corazón, colocar,
sino implantar a través de un catéter por la aorta, implantar y llevar hacia la válvula y colocar una válvula artificial. Lógicamente, esta entra plegable. Cuando se llega al nivel de la aurícula, se despliega, se abre como esos puentes que se abren inmediatamente, como si fuese un stent. En las coronarias es un stent, pero acá en el anillo valvular es una válvula plegable que se puede abrir y se puede evitar llevar a la cirugía. Lógicamente tiene complicaciones. Algunos saldrán exitosos, algunos no saldrán, pero lo que quiero que entiendan es que la tecnología sigue avanzando. Hay diferentes formas de estar tratando, son alternativas. Lógicamente el pronóstico va a estar de acuerdo a la edad, de acuerdo a la severidad del caso y de acuerdo al cuidado que pueda tener, ¿no? Bueno, esto es lo que se trata de la patología mitral. Vamos a meternos a lo que es la valvulopatía, por favor. La valvulopatía pulmonar, perdón, tricuspidia. ¿Ven la diapositiva, por favor? No se ve, doctor. Mm. ¿Ven, por favor? Se ve que comparte pantalla, pero no se está viendo la diapositiva. Mm, yo estoy viendo ahí. Se ven varios documentos. Ahora sí se están viendo las diapositivas. La tricúspide, Sí, doctor, ahora sí.
Ya. ¿Se ve? Sí, doctor. Sí se ve. Perfecto. Ya, perfecto. Eh, entonces, la valvulopatía tricúspidea es igual que la mitral. La parte mecánica es similar, en tanto en la estenosis como en la insuficiencia. La única diferencia está en con quién está conectado. En este caso estoy hablando hacia abajo del ventrículo derecho y hacia arriba de la aurícula derecha con las venas cavas, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener signos y síntomas del lado derecho en este caso. En el anterior caso era signos y síntomas del lado izquierdo, pero la mecánica de insuficiencia y de estenosis es la misma. Los soplos en diástole y en sístole son las mismas. Entonces, Doctor, disculpe, sí, se está pidiendo la primera diapositiva nomás. sí, todavía estoy ahí, Ah, ya. ¿ya? Entonces, acá tenemos la válvula, nuevamente recordar la anatomía, las válvulas auriculoventriculares que están aquí abajo y ahora nos vamos a meter a la tricuspidia. Ahí está la válvula tricuspidia. Siempre es necesario recordar la anatomía. Entonces, ¿qué cosa es? En el caso de la estenosis valvular tricuspidia, no está bien abierta. Por lo tanto, a la hora del llenado ventricular rápido, que debería abrirse la válvula tricuspidia hacia el ventrículo, se abre, pero se abre mal. Por lo tanto, el volumen de sangre de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho va a estar limitado, porque de acuerdo a la severidad de esta mala apertura va a haber una resistencia que la aurícula derecha tiene que vencer. Para que venza a esta resistencia tiene que crear fuerza, tiene que crear más hipertrofia de la aurícula derecha para poder vencer, porque hay una resistencia. Y ustedes saben que un músculo, cuando le pones resistencia, se va a hipertrofiar. De todas maneras, la sangre va a ir hacia adelante, pero entonces vamos a tener abajo un poco volumen o el corazón no va a crecer mayor que otros casos o va a estar un poco chico. De acuerdo a eso, encontramos un soplo diastólico. Doctor, disculpe que lo Sí, moleste, pero sí. solo se está viendo la primera PPT. Parece que cuando lo agranda no se muestra. Cuando lo agrando, Ajá, o sea, cuando como presentación. no, pero ya le he puesto yo en Solo estamos viendo la primera la PPT. primera. Ajá, en chiquito. A ver, perdón, perdón. Ujú. Ahora, ahora, Ya, a ver, pase a la siguiente para ver si se pasa. Ah, sí, sí, ahora sí. ya. Algo está fallando. De repente mi computadora va a tener que limpiarlo, ¿ya? Porque lo he puesto y se ha... Ahí. Entonces, están entendiendo esta parte que estoy diciendo, la poco de fisiopatología. Entonces, el soplo es diastólico hacia abajo y la fase diastólica provoca la estenosis valvular, en este caso tricuspidia. ¿Qué va a pasar? Hay sobrecarga de presión a nivel auricular y esta sobrecarga de presión se va a transmitir hacia las venas cavas, tanto superior como inferior. Por lo tanto, va a congestionar, va a ingurgitarse, de tal manera que esto se transmite a todo el sistema venoso y voy a tener, ¿qué cosa? Congestión a nivel de vísceras, puede haber ascitis, puede haber circulación colateral, puede haber edema de miembros inferiores y todo el cortejo sintomático que ustedes saben de insuficiencia cardíaca derecha. Por eso es que vuelvo a repetirle, los signos y síntomas del corazón casi son similares en todas las patologías. Lo único que hay que determinar es cuál es la causa. En este caso es una estenosis valvular tricuspidia. Entonces, la definición es una obstrucción al pasaje del flujo que va de la aurícula derecha a ventrículo derecho. ¿Cuáles son las causas? Congénitas, adquiridas, ya les dije la fiebre reumática. La fiebre reumática abarca a todas las
válvulas, pero preferentemente activaba más o lesionaba más a nivel izquierdo, válvula mitral, válvula aórtica, después la válvula tricuspidia y a último válvula pulmonar. Era más o menos el porcentaje de compromiso que tenía la fiebre reumática. Por lo tanto, va a haber mayor congestión a nivel venoso y podemos ver ingurgitación yugular, aleteo de las venas del cuello porque hay más congestión y había unas ondas que se denominan ondas agigantes cuando uno estudiaba el flujo hemodinámico de esta sobrecarga de volumen a nivel de arterias. Hay un dolor hipocondrio derecho por congestión, distensión. Hay presión venosa yugular elevada, visceromegalia, ascitis y el soplo que ya les decía, diastólico, ¿no? Edema de miembros inferiores. Aquí es lo que yo les estoy diciendo, cuando uno estudia los ruidos cardíacos y uno estudia la hemodinámica, estas ondas que antes a uno le mandaban a estudiar porque era la forma de estudio en ese entonces, teníamos que saber qué corresponde la A, la B, el ventrículo, esta es la diástole, la parte diastólica, y lo más importante era en qué momento yo tenía que escuchar este soplo. Y acá ven ustedes en el lado derecho, donde están esas rayitas, es la fase diastólica. Entonces, en esa fase diastólica es donde yo encontraba el famoso soplo. Ahora con el ecocardiograma, entonces ya se salta todos estos estudios. ¿Qué estudios tengo? Electrocardiograma, telegrafía, ecocardiografía, cateterismo cardíaco, el TAC, el TEM y la resonancia magnética, de acuerdo a cómo voy logrando obtener resultados. No de frente me voy a la resonancia magnética. Es de acuerdo a qué es lo que necesito para corroborar mejor el diagnóstico. Acá tenemos la estenosis tricuspidia, se estudia con ecocardiografía. Acá, donde dice BT, es válvula tricuspidia. Entonces, vean, hacia arriba es el ventrículo derecho. Y lo que está abajo de la flecha, ese hueco, eso que ven en círculo negro, esa es la aurícula. Fíjense que la aurícula aparentemente da la impresión que es mayor que el ventrículo derecho que está arriba. Acá es una aurícula inmensa porque hay crecimiento por la sobrecarga de presión. Esto se coloca ahí en el punto de la válvula tricuspidia un Doppler, cuando ya hago ecocardiografía, y como ven acá en el lado derecho, arriba, donde ven una especie de triángulo, hay una línea. Ahí se está colocando en la parte tricuspidia y ahí va a medir una velocidad de sangre que pasa a través de la válvula y va a dar esta forma que ven ustedes acá abajo, con esa imagen medias rectangular, ¿no? Media geométrica ahí. Se va a medir esto, como ven a los costados hay una medición y esto está determinando el área de la válvula tricúspide. Por lo tanto, vamos a definir cuánto tiene el área y de acuerdo a las mediciones puedo decir leve, moderado, severo. De acuerdo a eso también puedo ir determinando si necesita o no solamente tratamiento médico o reemplazo valvular. ¿Qué tratamiento tengo ahí? El tratamiento de las afecciones cardíaco-valvulares, tratamiento no farmacológico, tratamiento farmacológico, ¿no? Diuréticos, siempre. Restricción de líquidos, restricción de sodio. Si no puedo con eso suficiente, tengo que ir a la valvuloplastía. Ya les dije que meten un catéter para agrandar la válvula que está estrecha. O el reemplazo valvular cuando no se puede solucionar con los anteriores tratamientos. El caso de la insuficiencia, ahora vamos a la insuficiencia. Esto se da en la fase sistólica. Por lo tanto, hay regurgitación del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. ¿Qué está pasando acá? Sangre del lado derecho ventricular hacia arriba, hacia la aurícula derecha, sobrecargando el volumen, sobrecargando la aurícula
con mayor volumen, dilatándola, rompiendo la estructura y dilatándola. ¿Puede provocar trombosis? Claro que sí. ¿Puede salir émbolo? Claro que sí. Y esa es la complicación más seria. Entonces, este volumen sobrecargado a nivel auricular derecho va a sobrecargar, va a transmitir hacia las venas cavas y esto a toda la circulación venosa, produciendo la misma congestión, la misma sintomología de la insuficiencia cardíaca derecha, pero en este caso el mecanismo es de una sobrecarga de volumen. Por lo tanto, este volumen que está sobrecargando a nivel auricular derecho, a la hora de que se abre la válvula, tricuspidia, este volumen sobrecargado va a llenar al ventrículo derecho y va a sobrecargar también del volumen. Al final va a hacer crecer al ventrículo derecho, porque acá la sobrecarga de volumen, que es mayor, va a ser transmitida hacia el ventrículo derecho, provocando una gran dilatación de estas cavidades derechas. Lo que no ocurría cuando sucede la estenosis valvular tricuspidia, que solamente crecía la aurícula derecha. En este caso, vamos a tener mayor sobrecarga de volumen y me va a dar todo el cortejo sintomático de una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuál es la definición? Regurgitación del flujo sanguíneo del BD al AD, ventrículo derecho, aurícula derecha. ¿Cuáles son las causas? Las mismas que hemos repasado anteriormente, siendo la reumática a tener siempre en cuenta, ¿no? La dilatación del ventrículo derecho y del anillo tricuspidio, hay una complicación de la insuficiencia cardíaca derecha. ¿De acuerdo? Como es lógico, mayor compromiso del anillo, mayor compromiso de la insuficiencia cardíaca. Y esto es importante para determinar dentro del tratamiento que vamos a explicar. Acá tienen un diagrama cómo hay regurgitación del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. En el primer diagrama que tienen a la izquierda es normal. Hay sístole, hay contracción ventricular derecha y la sangre va hacia la arteria pulmonar como debe ser. Pero ustedes fíjense en la válvula tricuspidia que está bien cerrada y no hay reflujo hacia la aurícula derecha. Mientras que en el lado derecho tienen la imagen donde se produce la sístole, la sangre va hacia la pulmonar, pero también hay reflujo hacia la aurícula derecha. Por lo tanto, va a haber una regurgitación, una insuficiencia tricuspidia, valvular tricuspidia, sobrecargando de volumen la aurícula derecha. Y esta a su vez, a la hora de la apertura, va a botar todo ese volumen sobrecargado al ventrículo derecho y va a dilatarla. Acá tenemos de otra manera, ventrículo derecho y cómo regurgita, vuelve la sangre, parte de la sangre del ventrículo derecho hacia la aurícula, provocando una sobrecarga de volumen y crecimiento de la aurícula. ¿Qué signos y síntomas? Todo lo que ya sabemos de congestión. Congestión venosa, ¿no? Ahí está la ingurgitación yugular, pulsaciones venosas cervicales, como vimos esas ondas que dijimos, la onda A, la onda B, el X, circulación colateral, congestión hepática, ascitis, edema periférico, y el soplo, que generalmente cuando es sistólica, ya dijimos que es aguda y generalmente es en todo el rango del ciclo cardíaco. En este caso es toda la sístole. Cuando es estenosis, generalmente es en tipo romboidal y a veces es una parte nomás de todo el ciclo de la fase donde está. Llámese diastólico, puede ser en esa fase inicial, en el medio o total, pero la forma del soplo es romboidal, mientras que la forma en las regurgitaciones son holosistólicas, son en barra. Y
tienen la zona donde pueden auscultar, ¿no? Donde está la tricuspidia, buscan el foco ahí y van a encontrar con mayor sonoridad, mayor intensidad, este tipo de soplo. Auscultación, puede haber un tercer ruido, pansistólico, como les decía, en los pacientes que tienen insuficiencia, generalmente puede ser pansistólico o holosistólico. Hay diferentes maniobras. La inspiración, por mayor retorno venoso, entonces la sangre va a fluir más por el lado derecho, de tal manera que la intensidad del soplo puede incrementarse. Hay otra maniobra de Müller, cerrando la glotis, puede uno inspirar y aumentar también la presión negativa y aumentar el flujo de la sangre en el lado derecho y provocar este incremento del soplo. Son maniobras que antes se hacían y que nos daban mejor precisión cuando no habían otros procedimientos, ¿no? Y la maniobra del Valsalva, que es al revés, que es el pujo, uno hace una fuerza hacia adentro y lo que va a provocar es que ese soplo disminuya. Entonces, uno jugaba así para determinar qué correspondía al lado derecho. Ahí están cómo se estudiaba antes el soplo, ¿no? Diciendo en qué fase se daba, en qué momento se podía obtener este esquema del soplo sistólico, ¿no? Entonces vean ustedes abajo el soplo sistólico y es solo sistólico, vean en barra cómo se está produciendo, ¿no? ¿Qué estudios tengo? Repito lo mismo que es para todas las valvulopatías. Electrocardiograma, la teleradiografía, el ecocardiografía Doppler, cateterismo cardíaco, TAC, TEN y resonancia magnética. Y esta sí es clásica en el electrocardiograma. Vean la onda P incrementada en punta. Cuando vean esto, uno inmediatamente tiene que pensar que es una hipertrofia auricular que corresponde generalmente al lado derecho, a la tricúspide por un problema tricuspidio o por un problema de válvula pulmonar, pero corresponde al lado derecho. ¿De acuerdo? Ahí tienen un típico onda P deformada por cuestión del lado derecho. Y acá hay una sobrecarga de volumen, acá en el nivel ventricular, crecimiento ventricular derecho, fíjense la R, en B1 la R no debe estar así, debe ser chiquita, pero acá hay una Q chiquita y una R que nos está hablando de una hipertrofia ventricular derecha. Tenemos la ecocardiografía Doppler, donde ustedes pueden ver RB, ventrículo derecho, RA, aurícula derecha, y ese mosaico de colores tiene un punto hacia arriba donde está el orificio. Ese es el orificio donde está del ventrículo derecho hacia la aurícula, está pasando con rapidez y provoca esa turbulencia y eso se ve en la ecocardiografía y uno puede determinar que ahí está el orificio anómalo. Ahí está la patología de esa válvula que está mal cerrada. Entonces, regurgita por ese hueco hacia la aurícula. Y dependiendo hasta dónde llega, la aurícula está acá abajo, hasta abajo. Fíjense que ahí, arriba en ese diagrama, llega ese color hasta la mitad, mientras que acá abajo ven ustedes que ese mosaico llega hasta abajo, es decir, más a la aurícula, hacia el techo de la aurícula. Me está dando una idea de severidad. Pero no solamente mirando esto, sino hay que hacer las mediciones respectivas para ver el área de la válvula, ver la velocidad con que está pasando y se mide esa velocidad y nos va a determinar el grado de severidad. Acá tenemos lo mismo, el ecocardiograma ponen un Doppler que pasa por el punto del agujero anómalo, mide la velocidad y esa velocidad, porque es sangre, se dibuja de esta manera como ven abajo y eso tiene unas mediciones. Esas mediciones ya la computadora
comienza a calcular y nos da el área. Ahí tienen abajo las medidas de velocidad, 3 metros por segundo, y eso se convierte en diferentes datos para sacar el área. Entonces, yo a través de la ecocardiografía, bajo unos parámetros ya determinados, yo puedo tener una patología ligera, moderada o severa, ¿no es cierto? Y fíjense ahí los colores. Hay que estudiar la ecocardiografía ya con otros datos para poder colegir cuándo es severa y cuándo va a necesitar reemplazo valvular. ¿Qué tratamiento tengo? No farmacológico, farmacológico, siempre de disminución de la precarga, diuréticos, como el caso de furosemida, que es un buen diurético para disminuir los edemas, la congestión que se produce por congestión venosa a nivel de órganos. Y el tratamiento quirúrgico, que puede ser una anuloplastía, que es el anillo, se trata de ajustar el anillo para que se acerque las válvulas más y estén pegadas y cierre bien. Si eso no es suficiente, entonces ya se coloca una prótesis valvular, un reemplazo valvular. Aquí se está tratando de hacer operaciones robóticas sin abrir todas las costillas, sin romper, y se está tratando de hacer a través de una cirugía menos invasiva, ¿no? Acá está cuando hay que indicar la cirugía de la válvula, hay unos parámetros, ahí están las mediciones de los anillos, ¿no? Cuando solamente reparación y cuando no, ya no es necesario la reparación. Cuando de repente es muy leve o en todo caso está muy avanzado. No queda otra cosa que dejarlo. Bueno, ha sido todo esto que quería compartirlo. No sé si hay alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? Si fuesen tan amables. Enzo, Sí, doctor. ¿alguna pregunta? Parece que no, doctor. Yo por mi parte ninguna. Bueno, todo está grabado y más bien disculpen por el defecto que he tenido con mi computadora, pero de alguna manera lo hemos sobrellevado. Espero que esté claro, espero que hayan prestado atención en los puntos donde he hecho más inflexión y más detenimiento y he insistido en que aprendan. A mí me interesa que sepan cuando hay sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen. Me interesa los signos y síntomas. Es fácil determinar cuándo corresponden signos y síntomas del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Qué relaciones hay cada cámara con sus compartimentos, tanto hacia arriba como hacia adelante? Y uno puede desarrollar un razonamiento lógico para determinar qué compromiso puede tener hacia estas relaciones en compartimentos. Los signos y síntomas son característicos del lado izquierdo y del lado derecho. No debe haber confusión. Tampoco debe haber confusión cuando hay una estenosis, en qué fase del ciclo cardíaco se da. Entonces, si eso ustedes lo han entendido, me doy por satisfecho. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.